Bueno, bien. Vamos a charlar un rato con Ana María Borzone, quizá el nombre les suene. Ana María Borzone es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET desde el 69, hace un tiempo. Sí. No saquen cuentas, por favor. No, está bien. Dirige proyectos de investigación sobre los aspectos lingüísticos y cognitivos del proceso de alfabetización de grupos en riesgo por pobreza, chicos, jóvenes, adultos, analfabetos y minorías étnicas. Para decirlo corto, Ana María Borzone es maestra. Sí. ¿A usted le molesta que yo le diga así? No, soy maestra normal nacional. Usted es maestra. Y Sí. Flavia Pitela también. Vamos Sí. a charlar con Ana María Borzone y las preguntas técnicas las va a hacer Flavia porque también es maestra. ¿Qué le pasa a los chicos grandes que no saben leer y escribir correctamente y que no entienden lo que leen? Es muy simple. Desde hace 30 años se dejó de enseñar a leer y escribir en primer grado. Nuestra escuela pública se caracterizaba por ser una escuela de calidad. ¿Qué significa calidad? Vamos a definir los términos porque si no quedamos siempre en el vacío. Calidad significa que a fin de primer grado todos los chicos podían escribir un texto breve sin falta de ortografía, sin omitir letras, usando puntuación, y podían leer un texto breve, comprenderlo y contestar por escrito preguntas de comprensión. Eso es lo que nosotros obtenemos a través de una propuesta. Al final del primer grado. Al final del primer grado, y les puedo enviar esos resultados de nuestra última intervención, que fue en el 2019, antes de la pandemia. Un grupo de niños de una escuela pública de provincia de Buenos Aires, que por milagro nos dejaron entrar, porque en general no nos dejan entrar a las escuelas, a fin de año todos los chicos tenían ese nivel de alfabetización. Además, lo que nos sorprendió fue que la prueba que les tomamos era para contestar oralmente las preguntas de comprensión, y los chicos pudieron contestarlas por escrito. Eso significa un avance que no esperábamos. Claro. Entonces, esta es la última intervención que hicimos. La primera la hice en la década del 80, con chicos de 5 años, de una villa de emergencia. 5 años de la pobreza urbana. A fin de año esos chicos escribían textos, no omitían letras, habían aprendido ortografía, ponían puntos. Entonces, ¿por qué los chicos ahora en secundaria no pueden comprender un texto? Simplemente porque no les enseñan. ¿En qué año se volvió hippie la educación? Alrededor de la década del 90 se instala una metodología con un discurso pseudo progresista, es decir, ideología, no ciencia, ideología, y lo vuelvo a repetir, no ciencia, y se instala y de alguna manera se mantiene en los ministerios. ¿Y pero qué es lo que ese discurso propone? O sea, que no hay que darle pelota a la falta de ortografía, que no hay que... Claro, no, el niño aprende solo, el niño construye, el niño, ¿cómo le vamos a corregir las faltas? No se trata de corregirle las faltas y ponerle una mancha roja sobre la palabra mal escrita. Se trata simplemente, como hicimos con los niños de 5 años, decirle, bueno, esta palabra va con esta letra, mirá cómo se escribe vaca. No. En la otra metodología, bueno, escribilo como puedas, a ver a vos qué te parece. No, son convenciones. ¿No es cierto? ¿A vos qué te parece? ¿Dónde podemos ir al baño? No, hay un lugar que es el baño, es una convención social. No quiero ser grosera. No, está bien. Pero es lo mismo. Así se escribe. Entonces, cuando uno modela y le muestra la manera convencional, porque la ortografía es convencional, los chicos a los 5 años aprenden y preguntan, ¿cómo se escribe esta palabra que es tramposa? La maestra le muestra cómo se escribe y el chico la escribe bien y no forma un patrón motor en el que incorpora
vaca con B larga, y después ese patrón motor no lo puede desarmar. Y va a seguir escribiendo hasta el resto de su vida vaca con B larga. Ana María, ¿por qué es tan importante a nivel cognitivo que un chico incorpore el patrón motor correcto, la gramática correcta, la escritura avanzada? ¿En qué beneficia a una persona eso, y al contrario de que si no lo recibe? Si eso no lo recibe, ¿qué pasa? Si eso no lo recibe, la organización cerebral es diferente. Es decir, el desarrollo, y por eso nosotros trabajamos desde edad temprana. En realidad, en el mundo, los programas de alfabetización son programas de desarrollo integral y se interviene en forma temprana. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una gran plasticidad, es decir, una gran capacidad para aprender. Entonces, vamos formando nuevos circuitos, nuevas conexiones, y lo que se ha observado es que los chicos jóvenes y adultos con bajo nivel de alfabetización tienen otra organización cerebral. Es decir, si nosotros no enseñamos, estamos atentando contra el desarrollo neurológico de los chicos, cognitivo, lingüístico, estamos atentando además contra su futuro. Contra su futuro. No tienen futuro. El otro día utilicé un término muy duro, que se lo escuché al expresidente de Uruguay, Mujica. Son prescindibles. Tenemos miles de chicos que son prescindibles. ¿Cómo los va a incorporar la sociedad si salen de secundario sin leer ni escribir? Es el instrumento básico. Es lo mismo que si salieran del secundario caminando en 4 patas. Es lo mismo. ¿Y en qué sentido ha caído en decadencia también la formación docente? Porque para acompañar esta caída tiene que haber habido formación docente acorde, ¿no? Por supuesto. Es decir, la formación docente se instaló esta misma línea de no enseñar vocabulario. No, ¿cómo vamos a enseñar vocabulario? Los niños tienen que inferir el significado del contexto. Esto la ciencia hace años que lo demostró. Nosotros estamos en un debate que se cerró en 1967. Yo no puedo entender que un país tenga todavía sin resolver un debate que ya se cerró. No sé si soy clara. Sí. Entonces, y se cerró porque se probó que no funcionaba. Porque ¿no? se probó que no funcionaba después de hacer durante 5 o 6 años investigaciones en las escuelas de Estados Unidos y de Inglaterra mirando cuál era la mejor metodología. Pero se fue avanzando en las metodologías de intervención y de enseñanza. Ahora los programas son programas de desarrollo integral, atienden también a las habilidades socioemocionales, también desarrollan atención, memoria, la memoria que se transformó en una mala palabra, recuperamos la práctica. No hay aprendizaje sin práctica, y la práctica en nuestros colegios está prohibida, porque es conductista. Bueno, no entendí, ¿cómo que la práctica está prohibida? La práctica está prohibida, está mal vista. ¿Qué es la práctica? La práctica, por ejemplo, un bailarín, ¿cuántas horas practica por día? 12. Un pianista, ¿cuántas horas practica por día? Un futbolista. Pero ¿y cómo es en la educación? ¿Qué es en la educación la práctica, por ejemplo, vamos, desde el trazado de las letras. El trazado de las letras hay que practicarla, de la misma manera que el bailarín practica los pasos. Porque tiene que aprender la mano, se tienen que formar circuitos, tenemos que desarrollar nuevos cableados neuronales y consolidar esas conexiones. Si no las consolidamos a través de la práctica, no se aprende, no se mantiene ese aprendizaje. Y también tenemos que practicar, realizar inferencias, por ejemplo, para comprender un texto. No se trata solo de practicar la mano. Entonces, ¿Por qué un chico no puede interpretar un texto? ¿Por qué le pasa por varios que no motivos. Puede interpretar lo que lee? Bueno, no puede que lee las palabras sueltas y que no las vincula. Claro, primero,
como no se les enseña a leer palabras, porque el primer paso para poder enseñar, para poder aprender a leer y escribir palabras, es que aprendan las correspondencias sonido-letra. Prohibido. No se pueden enseñar las correspondencias sonido-letra. ¿Por qué? No, porque el niño tiene que descubrirlas. Es decir, tiene que descubrir todo. Entonces, ¿para qué está la escuela si el niño tiene que descubrir todo solo? No. Los niños les tienen que enseñar en forma sistemática las correspondencias. Se llenan la boca hablando de Finlandia. Bueno, pues en Finlandia la metodología es esa, señores. ¿No es cierto? Cuando uno piensa en el dictado, por ejemplo, pongo un ejemplo, Ana María, sí. Piensa en el dictado, el docente lee en voz alta una oración, sí. Entonces el chico tiene que incorporarla auditivamente, transformar eso que escucha en un dibujo, vamos a ponerlo bien claro, en un dibujo que es la palabra, que es la letra, y acompañar la mano para que forme ese dibujo. Todo ese trabajito crea nuevas conexiones neuronales. Sí. Y no se puede hacer si no se practica. O sea, no funciona, no existe si vos no escribís la palabra muchas veces, Hoy no, si no hoy la a los escuchás pibes no muchas le dan veces. dictados, por ejemplo. No les dan dictado, pero lo peor es que les prohíben a los docentes hacer todo tipo de práctica. Y no hablo solo de la práctica de la motricidad, del desarrollo de la motricidad y del trazado de las letras. Hablo de la práctica con vocabulario. No se les enseña vocabulario. Entonces después, no quiero decir qué palabra utilizan, pero creo que conocen 2 palabras. Claro. Entonces, si no tienen un vocabulario amplio, no pueden comprender un texto. Primero, no pueden leer las palabras. Si no pueden leer las palabras, No es lo pueden mismo que el entender texto todo, esté claro. escrito en chino. Claro. Es lo mismo, porque no pueden ir activando el significado de cada una de las palabras. No pueden relacionarlas entre sí, porque no tienen capacidad de memoria operativa. No pueden realizar inferencias, porque no les enseñan a realizar inferencias, no les enseñan el vocabulario, no les enseñan a organizar la información. No hay enseñanza sistemática de la comprensión. ¿Qué es lo que se dice? Interpreten el texto. No, el texto tiene un significado. El escritor quiere compartir un significado con el lector. No está esperando que el lector adivine qué es lo que dice. Ellos parten de un modelo que se llama el modelo psicolingüístico de adivinanzas. Leer es adivinar. No, leer no es adivinar. ¿No es cierto? Entonces, si no enseñan vocabulario, no enseñan a leer las palabras, no enseñan a realizar estrategias de inferencias, los textos tienen mucha información, no les proporcionan información. Si un chico no conoce el 90%, 95% de las palabras antes de que le lean un texto o antes de que él lea un texto, no puede comprenderlo. Claro. Entonces, primero viene la enseñanza del vocabulario, ¿no es cierto? La anticipación. Para nuestro programa es un eje fundamental el vocabulario, porque además el vocabulario no es solo conocer palabras y significado de palabras, es conocimiento del mundo, es desarrollo cognitivo. Pensamos en palabras. Claro, entonces el desarrollo lingüístico y el cognitivo van de la mano. Por eso es que nosotros tenemos como eje fundamental que los chicos aprendan a relatar, aprendan a describir, aprendan a argumentar, a explicar. Los chicos ahora no pueden oralmente utilizar distintas formas de discurso. Eso es increíble. Cuando uno le pregunta a un chico, el chico viene al cine, ¿qué película viste? Tal. ¿Y cómo es? Y no te saben contar. No te saben contar de qué es la película que acaban de ver. Pues son habilidades que Son se habilidades, tienen que desarrollar. Claro, que hay que enseñar. Nosotros enseñamos en forma sistemática. Empezamos por las formas más simples, a través de la oralidad, de relatos de experiencias personales. Claro. Al principio no se entiende lo que el chico quiere decir, ¿no es cierto? Y sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Pero si todos los días nos hacemos relatar experiencias personales a distintos chicos, bueno, tenemos toda una estrategia dinámica de enseñanza,
Finalmente los chicos pueden relatar. Nosotros tenemos evaluado los chicos en agosto, en primer grado, escribiendo relatos de experiencias personales, relatos completos, relatos comprensibles. Todo esto lo hemos estudiado durante muchos años, bueno, yo durante 50, y realmente los chicos aprenden. Los chicos en este momento no están fracasando, fracasa la enseñanza. Un chico nunca fracasa. Lo que fracasa es el sistema educativo, que no les enseña. Hemos trabajado estamos trabajando también con Misiones Rurales Argentina, además de ese trabajo en Mendoza, que les agradezco a los periodistas, especialmente a Jorge, porque Mendoza ha cambiado y además ya evaluó, no sé si les conté, no. Ya evaluó cómo los chicos de cuarto grado, que empezaron con nuestro programa de desarrollo integral para la alfabetización temprana, empezamos a trabajar con todo este programa. Ahora, desarrollo integral significa que atendemos a todo lo que es desarrollo cognitivo, atención, memoria, funciones ejecutivas, habilidades socioemocionales, es decir, es un programa amplio de intervención. Bueno, los chicos en jardín ya comienzan a trabajar en este programa. A fin de jardín ya empiezan a leer y escribir, y lo que se observó es que los chicos de cuarto grado que habían comenzado con este nuevo programa en primer grado se desempeñaban mejor que los chicos de sexto grado o de séptimo grado que habían comenzado con otro programa. ¿Esa diferencia? Son datos, sí. Los de primero comparado con los de sexto. No, los de cuarto. Los de cuarto, Los de cuarto cuarto que empezaron con esta nueva propuesta. Por supuesto, nos falta muchísimo en Mendoza, porque capacitamos a miles de docentes por año, pero nos faltan un montón. Nos faltan un montón y además no tenemos, no tiene Mendoza tantos recursos y sin embargo está haciendo un trabajo que es modelo en el país. Realmente ¿Usted qué está haciendo en maravilla. Mendoza exactamente? Yo en Mendoza en realidad los persigo. No tengo ningún cargo, los persigo. Pero ya los estoy persiguiendo porque ya quiero empezar a capacitar a los docentes. Los persigo, ahora han dado un paso muy importante. Lo felicito al director general de escuelas, José Tomás, porque están creando escuelas especiales para chicos más grandes que tienen dificultades, distintos tipos de dificultades, porque se ha abandonado ese tema, y lo están retomando. Están haciendo un programa de refuerzo de los chicos de séptimo, de sexto y séptimo que se han desfasado. Están haciendo un programa especial para recuperar a los chicos que han abandonado el secundario y además incorporarlos y enseñarles oficios, enseñarles algo, darles algún instrumento para que terminen el secundario y puedan trabajar, y además relacionado con las industrias de Mendoza. Claro. Es decir, que realmente están haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Natalia. Hay en la calle, por momentos, personas que hablan y tienen sonidos guturales. Esto entre chicos muy carenciados, pero cada vez se nota más también en sectores que acceden a educación, que no hablan ni siquiera español, se expresan por sonidos y falta el sujeto, verbo y predicado por momentos. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso es un tema complejo, porque hay que ver primero si tienen otra lengua, si su lengua nativa es el español o no. Nosotros tenemos mucha inmigración, muchos inmigrantes. Por ejemplo, el quechua en las comunidades collas prácticamente no se habla, pero todos los chiquitos bolivianos que vienen a la Argentina hablan aymara o hablan quechua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lengua materna incide sobre la segunda lengua. Y si en la escuela no hay una enseñanza sistemática
de el español como segunda lengua, el idioma materno. Prevalece el materno, y además hay muy poca estimulación en el lenguaje. Una familia que tiene 7, 8 hijos, además esto está estudiado, pero y es obvio, si la interacción es 1 a 1, la mamá está interactuando todo el día con el niño. Yo lo veo en el caso de mis nietos, únicos hijos, bueno, todo el día interactúan con adultos. El vocabulario de ese chico de 7 años es superior al de un universitario. Ahora voy a tomar un atajo. 5 años. Eso dijo mi nieto Fran. Ahora voy a tomar un atajo. Cada vez que las anoto las palabras, porque no puedo creer el nivel de vocabulario. ¿No es por el exceso de televisión? No, eso es los padres que les leen todos los días, que tiene National Geographic, y le leen cómo desaparecieron los dinosaurios. Yo a los 5 años, para molestarlo, les digo que es estimulación de la casa, pero es la estimulación que antes daba la escuela y que tiene que dar la escuela, porque tenemos un país empobrecido y embrutecido. Una sociedad empobrecida y embrutecida. Perdón, ¿no? No. Pero, entonces, la escuela antes suplía esas carencias de la casa. Nuestros abuelos, ¿no es cierto?, hijos de analfabetos, todos fueron profesionales universitarios. ¿Por qué? ¿Caligrafía no hay más en los colegios? No. Hay en colegios privados, sí. Y ahí empieza el tema. En los colegios privados, no todos, pero muchos, y sobre todo los bilingües, que tienen los programas de otros países, esos chicos aprenden. Mis hijos en un colegio bilingüe aprendieron geografía, ciencia, es decir, todos los contenidos los aprendieron en inglés y leían literatura en inglés. ¿Por qué? Porque en la parte de español no les exigían que leyeran libros, y no se les enseñaba. Cecilia. Sí, quería ir justo a ese punto, ¿no? Porque me parece que muchas veces, me incluyo en ese grupo, ¿no? Que en la sociedad nos creemos que porque mandamos a nuestros hijos a un colegio privado o a un colegio que tiene determinado nombre y demás, estamos como a salvo de ese dilema. Sin embargo, cuando veo las experiencias de hijos de mis amigas en otros países, me doy cuenta que la carga horaria que tienen esos chicos es completamente distinta aún a la de nuestros hijos en un colegio bilingüe. Y digo, ¿no le pasa este drama a todos? ¿O es solamente de un espacio, de un sector? Hay mucha diferencia entre los colegios privados. Hay colegios de excelencia, privados de excelencia, que son muy pocos. Además, esto es una investigación que se hizo ya hace años. No sé ahora qué sucede, pero había 3 colegios privados que estaban en 90 y pico %. Y el resto de los colegios privados empezaban del 60 para abajo en cuanto a desempeño. Eso significa que aún dentro de los privados hay una oferta muy diferente de enseñanza. Marina. Sí, me quedé pensando, Ana María, en esto que describías, ¿no? Que nuestros chicos salen de la educación formal sin leer y escribir con fluidez, con dificultades para interpretar textos y para hacer relatos, para hacer inferencias. Y me preguntaba cómo impacta todo este cuadro de situación en la posibilidad de elaborar un juicio crítico. Bueno, por supuesto no pueden hacerlo, porque también elaborar un juicio crítico requiere, antes que nada, poder comprender, poder razonar. Y el razonamiento, las inferencias, relacionar la información, formar una representación mental coherente, todo eso tiene que ser enseñado. Y además el juicio crítico, cada vez lo necesitamos más, lo van a necesitar más. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por información. A eso iba. Entonces, Y también al riesgo de que sean rebaño. Claro, no, sí, van a ser rebaño. ¿Por qué? Porque si uno analiza los trabajos, las investigaciones que se están haciendo de la comprensión y el aprendizaje a través de las multimedia y a través de Internet, sí, en Internet, por Google, podemos encontrar mucha información. Pero ¿qué pasa? Los chicos no saben buscar la información.
Los chicos no saben leerla. Es decir, encuentran la información, no comprenden los textos. El trabajo con Internet, es decir, hacer un trabajo buscando distintas fuentes de información, y ustedes como periodistas lo saben, requiere mucho más esfuerzo que leer un texto solo, porque tienen que integrar información de diferentes textos, tienen que evaluar la confiabilidad de esa fuente, ¿no es cierto? Es decir, que se habla de la escuela y tenemos que llegar a la escuela del siglo XXI. Bueno, primero enseñemos lo básico, porque al siglo XXI no vamos a llegar nunca, porque si trabajar con la computadora y aprender a buscar información en la computadora implica el manejo de muchos textos, que hay que poder jerarquizar la información, ver qué información tomamos de cada una de esas pantallas, de cada uno de esos links, qué información tomamos, qué veracidad le damos, y analizar quién es el autor, en qué momento lo escribió, qué tendencia política tiene. Todo eso, si un chico no comprende ni siquiera el cuento de Caperucita Roja, le va a ser muy difícil poder incorporar las nuevas tecnologías al aprendizaje. Puede tener la computadora, muy bien que tenga la computadora, pero eso no significa que le va a servir para aprender. ¿Levina? Sí, del mismo modo que es difícil pensar un carburador perfecto en un auto que no funciona, cuando pensamos la educación en este contexto donde vivimos, yo lo que pude ver, y quería saber qué pensás vos, es que los países que mejor educación tienen son los países que más cuidan a los chicos, y al mismo tiempo son los países donde los políticos y los empresarios tienen mayor capacidad de planificación hacia el futuro. Es decir, existe una relación entre cómo cuidas a tus hijos y cómo sos capaz de planificar el futuro, porque los chicos son el futuro. Entonces, vos pensás que arreglando la educación, o se puede arreglar la educación sin un contexto que realmente entienda la necesidad. No se puede, porque nosotros tomamos un refrán africano que dice, toda la tribu educa al niño. Y además hay ya modelos precisamente que muestran que la sociedad tiene que estar alineada para potenciar el desarrollo infantil. Alineada, ¿qué significa? Que el niño está en el centro, hay varios círculos, ¿no es cierto?, concéntricos, y entonces luego están los padres, que también tienen que estar pendientes de la educación de los chicos, los docentes, la sociedad, y el último es el Estado, o digamos el gobierno, aunque el Estado, diferenciemos el Estado del gobierno. ¿No es cierto? El gobierno es el que toma la decisión política, y el Estado tendría que estar formado por técnicos que asesoren y puedan llevar a cabo esa decisión política. Cuando el Estado y el gobierno se confunden, ¿no es cierto? No pueden alinearse y no podemos obtener buenos resultados. Si yo como investigadora científica soy Estado, el que está hoy en la función pública es gobierno, ¿no es cierto? Y esa es la diferencia. Flavia. Un poco volviendo a lo que hablaba Cecilia con respecto a la carga horaria, me interesa mucho. Nosotros como país estamos muy por debajo de la cantidad de horas anuales que pasa un chico en una escuela con respecto al tiempo que pasa afuera de la escuela mirando televisión o en la calle o solito o en otros ambientes, en un club, en el mejor de los casos. Dos preguntas te quiero hacer. Por un lado eso, si la carga horaria influye en dos cosas en los niños, en los hábitos de estudio y en el descubrimiento de su vocación, ¿cómo puede contribuir el colegio con eso? Bueno, la carga horaria es muy importante, y si uno ve la carga horaria que tiene la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros grados, es mínima. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que convocar al profesor de gimnasia, a la profesora de música, es decir, a otros profesores para que colaboraran en el proceso de alfabetización. Y además, teniendo la población que tenemos en riesgo, la mayor parte de nuestros niños están en riesgo por pobreza, tendríamos que tener doble escolaridad, pero una doble escolaridad
en la que se ¿Pero enseña. eso no está legislado? ¿No tendría que haber? Sí, pero no se cumple en general. Pero además, si van a tener doble escolaridad y van a seguir sin enseñar, No es lo mismo que nada. esa doble Sí, claro. escolaridad, No se bueno, separa. por lo menos los protege de la calle. Claro. Sí. No es van a, menor. no van No a es poco. terminar, ¿no es cierto?, en una zanja. No van a terminar en una zanja. Pero, por otro lado, ese tiempo hay que aprovecharlo Claro. para enseñar. ¿Qué es lo que se hace? Pero, ¿qué es lo obvio que se tiene que hacer? ¿No Ahora, es cierto? Ana María, yo tengo una amiga que fue hasta hace muy poquito vicedirectora de una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires, como se dice. Y el relato de ella es que como vicedirectora de una escuela está todo el día mucho más trabajando, mucho más ocupada en ser una trabajadora social que en poder ser una vicedirectora de la escuela, que tiene todo el día mucho más conflicto entre los dilemas sociales que tienen sus alumnos, los planteos a veces insólitos del cuerpo docente, y poco, digamos, la crisis social de la calle se le metió adentro a la escuela. Sí, es decir, si sumamos la crisis social a la no enseñanza, tenemos un combo maravilloso para el fracaso total. Porque piensen ustedes, es verdad, ¿no es cierto? Las carencias son cada vez mayores a nivel de necesidades básicas. Entonces la escuela de alguna manera trata de solucionar algunos de esos problemas, pero la escuela no puede con todo. Los directores no pueden con todo. Pero, bueno, necesitamos no repensar. Ya está todo repensado, ya está todo arreglado. Los antibióticos se inventaron ¿cuánto? ¿En qué siglo? 100 años hace ya. Sí. Bien, Tienen sí, muchos años, ¿no es cierto? Y siguen funcionando. Entonces hay aspectos de la enseñanza de la década del siglo pasado que tenemos que retomar, porque no todo lo tradicional es malo, ni lo nuevo es bueno. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener una enseñanza fundamentada en la investigación, como tenemos una medicina fundamentada en la investigación. ¿No es cierto? Si no Ahora, eso es lo que no entiendo. Si en un hospital se mueren todos los pacientes, si en el otro hospital se mueren todos los pacientes, en el otro hospital se mueren todos los pacientes, el ministro de Salud no dice nada, no se preocupa. Ahora, en las escuelas, en esta escuela no aprenden, en esta escuela no aprenden, en esta escuela no aprenden, y el ministro de Educación no dice nada. ¿Usted qué piensa respecto de algo que pasa en el exterior? Que es que cuando uno, por ejemplo, está por alquilar una casa, la propia inmobiliaria le informa de la calificación de las escuelas que rodean la casa. Sí. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene que ser pública en la educación pública? ¿Tiene que ser pública la calificación de las escuelas? Bueno, eso es un tema bastante complicado, que además lo estoy conociendo de cerca a través de otro de mis nietos que vive en Estados Unidos. Ah, bueno, claro. Ahí pasa eso. Pasa eso, Sí. pasa eso. Lo que pasa es que tenemos que llegar a un equilibrio. En Estados Unidos muchas veces se van a un extremo. Entonces, les exigen a los niños un nivel que no pueden muchas veces alcanzar. ¿Pero por qué? Porque en la medida en que rinden en las evaluaciones, las escuelas públicas reciben más fondos. ¿No es cierto? Entonces, en Estados Unidos hay un desequilibrio en cuanto a esa relación. Pero no sucede en todas las escuelas. No sucede en todas las escuelas. Y cuando uno visita, como yo he hecho para ayudarle a mi hija a elegir a un colegio para mi nieto, cuando uno visita esas escuelas, no puede creer lo que son. No puede creer, por ejemplo, Las escuelas públicas. las escuelas públicas, una escuela con orientación a arte, un cuarto lleno de pianos, otro cuarto lleno de violines, otro cuarto, es otro mundo, y además enseñan, porque no es solo que tienen instrumentos, ¿no es cierto? Además enseñan desde primer grado. En España todos los chicos ingresan a primer grado leyendo y escribiendo. Y a fin de primer grado leen y escriben con fluidez.
¿Esa es una exigencia en Argentina para segundo grado o para cuarto grado? Por eso, entonces, ¿qué? Estamos retrasando el aprendizaje, estamos retrasando el desarrollo cognitivo, estamos retrasando el desarrollo de esos chicos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Los niños argentinos tienen algún problema? No, no lo tienen. Y ya lo sabemos, ya lo sabemos. Hemos hecho una investigación en una escuela toba. Más pobre no puede ser, menos apoyo de familia no puede tener. A fin de primer grado los niños leían y escribían en lengua com y en español. Eran bilingües. Claro. Entonces, y ahí se cumplía en esa escuela la ley de educación bilingüe intercultural. Ya tenemos los materiales, no hechos a través del gobierno, sino hechos a través de fundaciones. ¿Por qué no se utilizan esos materiales en el Chaco y se cumple con la ley de educación? En algunos colegios afuera existe una materia que se llama debate. Y no, bueno, claro, acá causa gracia, pero quizá si nosotros lográramos que todo esto cambiara y que los pibes aprendieran a comprender, la posibilidad de que debatieran alrededor de un tema sería súper formadora. Por supuesto, tienen que aprender a debatir, si no son manada. Claro, bueno. Si no son manada, tienen que aprender a debatir, porque en el debate se desarrolla el pensamiento crítico. Claro. Pero si no tenemos si no damos el primer paso, todos los demás no vienen. Acá en la Argentina hay una asociación que se llama Asociación Argentina Debate, pero es una asociación, digamos, se acercan los colegios que quieren. Y es increíble cómo mejoran los chicos en la escritura a partir de la argumentación oral. Lo que pasa es que, yo estaba pensando, tiene y no que ver con lo que estamos hablando, porque usted habla de la escuela primaria, básicamente, pero yo trato de preguntarme cosas sobre la educación en general. Yo creo que son más importantes las preguntas que las respuestas. Porque las respuestas se memorizan y es lo más fácil. Pero para preguntar hay que entender la materia. Si uno tomara exámenes y el tipo que viene, uno le dijera, bueno, hágame preguntas sobre la materia, uno, profesor, se daría cuenta mucho mejor de si el tipo sabe o no sabe, porque si la pregunta es una imbecilidad o no, o si la pregunta tiene algo que ver con lo que el tipo... ¿No le parece eso? Por supuesto, precisamente parte de nuestro programa de la enseñanza de la comprensión para segundo ciclo de primaria es preguntando al autor. Entonces los chicos le preguntan al autor. Está bien. A ver, vamos a preguntarle, ¿qué quiso decir cuando dijo el texto, el autor de este texto, que los hawaianos tuvieron que comerse hasta los animales? ¿Por qué? Vamos a preguntarle. Es decir, la metodología para, una vez que en primer ciclo trabajamos y enseñamos estrategias para hacer inferencias, para relacionar la información, porque aparece un él. El él antes tuvo un antecedente, que fue perro, gato o cualquiera. Claro. El chico no puede hacer esa relación si no se la enseñamos, si no paramos y le decimos, bueno, ¿qué quiso decir? ¿Quién es él? ¿No es cierto? Para que vuelva atrás. Hay toda una metodología muy sistemática que nosotros hemos elaborado en base a investigaciones que hemos hecho, investigaciones en el resto del mundo. Los primeros grados enseñamos en forma sistemática y después todas estas estrategias para relacionar la información, para hacer inferencias, y luego empezamos a trabajar como vos decís. Preguntémosle al autor, ¿qué quiso decir el autor? ¿Y dónde está esa información? Enseñarles a buscar la información del texto, a recorrerlo, no a leerlo y ya está. No, o contestar solo preguntas de comprensión. No, volvemos al texto. ¿Dónde está esta información? ¿Qué quiso decir? La lectura, ¿qué le podemos preguntar? ¿La lectura en una casa debe ser obligatoria? En la casa tendríamos que, sí. No voluntaria. Bueno. No, le pregunto esto porque ningún chico quiere leer, porque todos prefieren ver películas, digamos. Sí, pero cuando un chico... Es lo más fácil. Pero cuando un chico... y vuelvo, no quiero ser autorreferente, pero mi experiencia más directa son mis nietos. Mi nieto a los 3 meses
a ambos nietos, porque tengo 2 de 7 años, ya les leían cuentos, 3 meses, y uno veía a ese bebé, la capacidad de atención voluntaria que estaba desarrollando. Además, les acortan muchísimo los tiempos de televisión y los tiempos de videojuegos. Y los chicos, una vez que adquieren ese hábito de que les lean todas las noches, el chico no se duerme si los padres no le leen 3, 4 cuentos. Claro. Y a mí me pasa lo mismo cuando estoy con ellos, que tengo que... Y bueno, como yo escribo también libros para chicos y cuentos, tengo Tiene cancha. Ya tengo cancha. Y además, a través del cuento que les hago a ellos, de los cuentos que yo escribo, los voy modificando. Los voy haciendo más traviesos y con mayor maldad, porque los niños aman la maldad. Aman la maldad. Entonces mejoro lo que escribo. Pero esos chicos no se duermen si no les leen varios cuentos o les leen sobre los dinosaurios o sobre los planetas. ¿El rol de la literatura en la escuela? Y bueno, el rol de la literatura es importantísima. Hay una investigación hecha por UNICEF en algunas provincias que mostraba que a los chicos en jardín no les leían prácticamente cuentos ni les leían textos. Nosotros trabajamos textos expositivos, además de cuentos, desde jardín, ¿no es cierto? Poniéndoles un marco narrativo, porque también tienen que aprender otros géneros textuales, y desde jardín. Gaby. Muchos jóvenes de conurbano, sobre todo cercano, de otro lado del Riachuelo, Lomas de Zamora y demás, no manejan más de 200 palabras. Su vocabulario son 200 palabras. Pero no estamos hablando de chicos de 5 años, estamos hablando de chicos de 17, 18, 20 años. ¿Cómo revertís a esos chicos? ¿Cómo lográs que esos chicos, no estoy hablando ya de cómo hacer para que no pase, sino estos chicos que ya están ahí, que son parte de nuestro futuro o de nuestro presente inclusive, ¿cómo hacéis para que esos chicos incrementen su capacidad de comprensión y, por supuesto, la cantidad de palabras con las que puedan manejarse? Bueno, es difícil revertir esa situación, pero se puede intentar. Pero en el caso de secundaria, todos los profesores de secundaria tienen que asumir que son también profesores de lengua. Pues yo empecé a trabajar en un colegio secundario que recibía a los chicos del Fuerte Apache y empecé a trabajar con los profesores de las distintas disciplinas y a enseñarles a enseñar comprensión de textos. Es decir, todos los profesores van a tener que enseñar vocabulario, van a tener que enseñarles a los chicos a comprender, van a tener que leer los textos con ellos, enseñarles a inferir, enseñarles a trabajar esos textos. No les pueden decir, como nos decían a nosotros, bueno, para la próxima clase estudien de la página tal a la página tal. Porque nosotros sabíamos leer, sabíamos estudiar, podíamos aprender, ¿no es cierto? Ahora no pueden hacer eso los profesores. Entonces, lo que tienen que tomar conciencia los profesores de secundario, y sobre eso, si me dan un minuto, quiero hablar también, sí, claro, es que van a tener que ser profesores de lengua, porque el profesor de lengua no puede salvar esa brecha. Todos van a tener que enseñar vocabulario y además palabras elementales, palabras de uso frecuente, porque entre las 200 palabras y las 100.000 que tendría que saber hay una distancia enorme. Ahora, los profesores de secundario están muy preocupados por las últimas medidas, las medidas de promoción automática, las medidas de que aprenden, es decir, pueden patear la pelota y entonces aprueban geografía y matemática. Aprueban geografía, más o menos. Aprueban geografía, aprueban historia. Y aprueban historia. Bueno, se ha generado todo un movimiento. ¿Hoy es así? ¿Aprueban en combo? Sí, porque se arman como núcleos educativos por el tema de la pandemia. Entonces, si en el mismo núcleo educativo está lengua e inglés, si vos aprobás lengua, aprobás inglés. O si aprobás geografía, aprobás historia. Pero, perdón, es una estupidez. Pero básicamente es una tragedia. Más perdón, es una tragedia. Claro, deriva en una tragedia, pero claro, el razonamiento... Sí, me refiero al razonamiento. Sí, es estúpido. ¿Cuál es el razonamiento que hace que los chicos vos no puedas aprobar
geografía e inglés indistintamente. Perdón, Jorge, estar pidiendo razonamiento. No hay razonamiento. No. Natalia. No, perdón, es que tiene que ver con la cantidad de materias que se llevan los chicos en ese formato Claro. en el que las acumularon. Tiene que ver con dibujar los números. Claro, Como si exacto. los números crearan realidad. Es hacer estadística, como la cana cuando hace boletas, digamos. Claro, bueno, pero los profesores están reaccionando. Se ha generado un grupo que se llama Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Sí, me nace. MENACE, están moviéndose todos los profesores del país y eso es muy positivo porque hay una reacción de la sociedad, porque si la sociedad no reacciona, este país va a dejar de existir como tal. Natalia. Sí, se habló mucho de los efectos de la cuarentena, del encierro y de la vida de los niños y adolescentes durante la cuarentena prolongadísima que vivimos los argentinos. Quería saber si tiene algún resultado, alguna conclusión para darnos de lo que pasó y de cómo se puede revertir en ese caso si hubo daños. Yo lo que puedo hablar es solo de los datos que tengo, porque hablar en general no puedo porque no sé. Nosotros tuvimos chicos con, por supuesto, una maestra muy capacitada en nuestra propuesta, que no es nuestra propuesta, es una propuesta que no la hemos elaborado en base a investigaciones y la propuesta que se utiliza en la mayor parte del mundo, porque otra cosa, la propuesta de enseñanza de lectura y escritura que se utiliza en la Argentina solo se utiliza en la Argentina. En el resto del mundo se ha suprimido, se ha dejado de lado porque ya se sabe que genera fracaso. Perdón, Ana, yo te pediría que repitas eso. En el único país en el que se utiliza la metodología de enseñanza inicial de la lectura y la escritura es la Argentina y algunos lugares de México, porque me han escrito maestros mexicanos pidiendo nuestro programa. Sí, es en el único lugar. En Perú, en Ecuador, tengo mucho contacto con Perú, Ecuador, con Colombia, Bolivia. En el 2010 ya dejaron de lado esta metodología y están trabajando en una metodología en línea con lo que nosotros hacemos, que es la línea de la psicología cognitiva y de las neurociencias. Eso es nuestro marco. Y con respecto a tu pregunta, lo que observamos es que los chicos esos que estuvieron un año y medio, ese grupito de un año y medio sin asistir a la escuela, al tener una maestra altamente capacitada y tenían también materiales, porque antes del cierre de las escuelas ya tenían algunos materiales, los evaluamos en segundo grado, a mitad de segundo grado, y habían avanzado muchísimo. Y, por supuesto, al estar aprendiendo, los chicos no sufren tanto el hecho de estar aislados y de no estar con sus compañeros. Pero el hecho de no estar con sus compañeros es muy grave. Y esa cuarentena eterna no se justifica de ninguna manera. Y se ha hecho mucho daño a los chicos, mucho daño a todos los También, chicos. digamos, hay una brecha social muy importante. Hay niños que apenas podían tomar el celular de sus madres con crédito para estudiar a distancia, digo. No, esos chicos no aprendieron. Obvio, ¿no? No aprendieron nada. Son 2 años perdidos. Es decir, ya venían perdiendo años desde que ingresaron a la escuela, porque no les enseñaron. Más esos 2 años totalmente perdidos, Marina. ¿cuál es el resultado? El resultado es la tragedia educativa, como dice Jaime Echeverry. ¿No es cierto? Es la tragedia educativa. Ahora, Ana María, pensaba también en cómo operan las redes sociales en esto de incentivar a nuestros hijos a la lectura, ¿no? Te cuento una experiencia personal. Hace un tiempito leí una nota en La Nación que hablaba de los TikTokers que recomiendan libros. Y yo dije, esto debe ser un fenómeno absolutamente marginal, menor. Y el sábado estábamos en el shopping con mi hija
y me dice que quiere comprar el libro de una chica que se llama Victoria Resco, que es Victoria Come Libros en TikTok, que bueno, además de recomendar libros, y parece que lo hace sin ningún tipo de sponsoreo de editoriales. Esto me cuenta mi hija que tiene 12 años, tómalo como de una niña de 12. Bueno, además creo que ella también publicó un libro y mi hija quería el libro que escribió esta chica. Pero digo, qué impactante que en una red social que parece estar destinada a otra cosa, también se pueda armar una comunidad que en este sentido de editoriales. Esto me cuenta mi hija que tiene 12 años, tómalo como de una niña de 12. Bueno, además creo que ella también publicó un libro y mi hija quería el libro que escribió esta chica. Pero digo, qué impactante que en una red social que parece estar destinada a otra cosa, también se pueda armar una comunidad que en este sentido sea positiva, productiva, útil. Bueno, las redes sociales son un instrumento muy, muy valioso, pero hay que saber usarlo. Hay que intervenir de alguna manera para que las redes sociales cumplan una función en el ámbito educativo. Bueno, y además, nosotros estamos elaborando, por ejemplo, un videojuego, que ya lo estamos implementando. El videojuego es impactante, como para enseñarles a leer y escribir, para enseñarles a leer. Porque bueno, no tenemos recursos como para que el videojuego incorpore la escritura. Y es impactante cómo los chicos aprenden. Y además también ¿Y eso dónde lo están usando? Lo estamos usando en una escuela pública de provincia de Buenos Aires, que por milagro nos dejaron entrar, porque nos prohíben la entrada a las escuelas, porque a ver si los chicos aprenden. Somos un peligro. Un peligro. Estamos prohibidas. Una escuela pública de La Plata quiso implementar nuestro programa. Al ver los resultados de la otra escuela. ¿Las escuelas tienen libertad para hacer eso? No, las escuelas públicas no, las escuelas privadas sí. Y el inspector prohibió nuestro ingreso a la escuela. Para eso somos Estado. Increíble. Ana, sí. Hace una hora que estamos hablando. Ay, perdón, hablo demasiado. No. A nosotros nos encantó, pero tenemos que hablar de otras cosas hoy. Sí, me parece. Yo le agradezco mucho, en serio, que haya venido, y la volvemos a invitar en cualquier momento. Bueno, yo les agradezco a ustedes también, porque es importante para el futuro de nuestros chicos, que aprendan a leer y a escribir. No tienen futuro. Gracias, Ana. Ana María Borzone, señores, doctora en Filosofía y Letras por la UBA, investigadora principal del CONICET y, como decíamos antes, maestra. Es el mediodía.